Cordial saludo, mi nombre es Lady Joana Hernández, estudiante de especialización en gestión de proyectos para el curso de gestión de stakeholders en el tema de estructura del proyecto y gestión de interesados. Quiero presentarles la problemática que identifiqué en mi entorno laboral. El Fondo de Infraestructura Educativa FIE, que viabiliza y financia proyectos para la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de infraestructura educativa física de carácter público en educación básica media a nivel nacional. Cuando los proyectos se entregan y entran en funcionamiento, en este caso hacemos referencia a las instituciones educativas cuando ya terminan su construcción o su ampliación. Luego de esto, inicia un proceso de liquidación de aquellos contratos de interventoría y de obra que hicieron realidad la infraestructura educativa. Contractualmente, estos deben de contar con una serie de requisitos o soportes que desde un principio no es muy claro cómo se debe hacer para poder ser liquidados, puesto que no existe un proceso definitivo ni formal como guía para aquellos contratistas, lo cual genera un malestar en general por el desconocimiento y en medio de su interés en cobrar su retribución, lo hacen de manera que crean que sea la correcta. Es decir, no existe un proceso de liquidación para estos contratos de interventoría y de obra. Debido a la necesidad de llevar a cabo la liquidación de dichos contratos, se ha venido definiendo poco a poco una lista de comparación, la cual sirve de herramienta para la elaboración del proceso. En cuanto a la formulación del posible título, la causa que genera el problema es la falta de proceso de liquidación de contratos de obra y de interventoría en los proyectos de infraestructura educativa, en donde esto se realiza en las infraestructuras educativas de colegios públicos en Colombia, quienes los contratistas de interventoría y de obra. El problema es el desconocimiento de cómo liquidar aquellos contratos. Las consecuencias del desconocimiento de un proceso de liquidación encontramos que pueden ser los reprocesos en el último pago de contratistas y los requerimientos de entes de control. Como aporte tenemos la creación del proceso de liquidación. Identificamos como variable principal el diseño del proceso de liquidación y como variable dependiente la creación de metodología de proceso de liquidación. En la elaboración de la matriz de consistencia, el título quedó como creación de proceso de liquidación para contratos de interventoría y de obra del Fondo de Infraestructura Educativa. Como problema, ¿cómo incide la creación del proceso en la liquidación de contratos de interventoría y de obra del FIE? ¿Cómo incide la creación del proceso de liquidación de contratos de interventoría y de obra en las diferentes áreas del FIE? ¿Y cómo beneficia la creación del proceso de liquidación a los contratistas? Como objetivo principal tenemos diseñar el proceso de liquidación de contratos. Como objetivos específicos tenemos la definición de la participación de las diferentes áreas del Fondo de Infraestructura Educativa en la liquidación de los contratos. Y por último tenemos como objetivo específico establecer metodología de proceso de liquidación para los contratos. En cuanto a las hipótesis, tenemos, si existe un proceso de liquidación, los contratistas cierran sus contratos de manera eficiente, sin reprocesos, sin demoras para su último cobro. Cada área del Fondo de Infraestructura Educativa debe suministrar información tanto técnica, financiera y jurídica para lograr el cierre efectivo y eficiente de los contratos. Y por último, tenemos la definición de metodología de liquidación de los contratos de interventoría y de obra. Y como variables tenemos la definición de diseño y proceso de liquidación de contratos de interventoría y de obra y formalización del proceso de liquidación de los contratos. Como metodología tenemos la metodología PMBOK y de proyectos aplicados. El objetivo principal, como decíamos anteriormente, es diseñar un proceso de liquidación de contratos de interventoría y de obra del FIE, que permitan a aquellos contratistas tener una guía de cómo se debe hacer o cómo se lleva a cabo este proceso de una manera eficiente. Los objetivos específicos es definir la participación de las diferentes áreas del FIE en la liquidación de los contratos.
establecer metodología del proceso de liquidación e identificar el paso a paso de una liquidación de un contrato de interventoría y de obra. La justificación de esta problemática. En el momento que una obra de infraestructura educativa finaliza, es necesario hacer una revisión de documentación contractual, la cual consiste en recopilar todos aquellos documentos suscritos que se dieron durante la ejecución del proyecto. Es indispensable tener presente la línea de tiempo para así facilitar la revisión y verificación de la documentación. Los contratistas, por desconocimiento y por gestionar su último cobro, pueden proceder a firmar y radicar el último documento contractual de la lista, nombrado como acta final de obra e interventoría. Lo que no saben es que estas actas deben pasar por un comité para ser aprobados. El procedimiento diseñado inicia con el informe final de obra, el cual es radicado al contratista de interventoría. Interventoría revisa y aprueba. Dicho informe lo acomoda o lo acopla para presentarlo complementado con los documentos de interventoría. Este es radicado al Fondo de Infraestructura Educativa también para ser aprobado y revisado. Luego de que se cumple con este proceso de revisión y de aprobación de informe final, lo que se procede a hacer es la revisión por parte de facturación para avalar los valores que quedaron consignados en las actas finales, la de interventoría y en la de obra. Luego de que estos valores se aprueban, de parte del grupo de liquidaciones, que es en el cual me encuentro involucrada, se hace una solicitud con un listado de unos documentos, los cuales ellos deben de recopilar y enviar para proceder con la presentación a comité. Estas liquidaciones son presentadas por medio de la coordinación a la cual haga parte la institución educativa. En el Fondo de Infraestructura Educativa estamos divididos por regiones, entonces cada región tiene su responsable o su coordinación responsable. Entonces, después de que se tienen todos estos documentos avalados y revisados, la coordinación lo presenta a un comité en el cual Alianza Fiduciaria, que es nuestra fiducia, aprueba y remite el acta de liquidación. Ya este documento se puede decir que son los últimos del cierre y de la liquidación de estos contratos. Se procede a la suscripción y luego de que se suscribe, se procede a realizarle el pago al contratista de interventoría y de obra. Se puede decir que ya con esto ya es el cierre efectivo y ya es lo último que se hace para que los contratos queden liquidados totalmente. Muchas gracias por su atención.